Generalmente cuando querés calcular una derivada te vas a una tablita, buscas la función que necesitas, reemplazás con los valores que te dice la tabla y chau, ya está, ya resolviste la derivada. Lo que vamos a hacer en este video es demostrar cada una de esas reglas de derivación, usando la definición de derivada. En primer lugar vamos a volver a escribir la definición de derivada para recordar lo que vimos en el video anterior. Decimos que la derivada de una función f de x la vamos a denotar con f' de x y va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esa es la definición de la derivada de una función f, que ya vimos en un video de más de una hora, de dónde sale y todo eso, así que no lo voy a explicar acá. Si todavía tenés dudas, o si no viste el video, andate por acá y revisalo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar distintos tipos de funciones. Vamos a suponer que tenemos una función f1 de x que va a ser una función constante. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a 2. Esto va a ser una función constante que la representamos gráficamente en el plano como una recta paralela al eje de las x y vemos que todos los valores de ordenada son 2. Por ejemplo, este es el punto 1, 2, este es el punto 2, 2, este es el punto 3, 2. Y así siguiendo. Entonces acá, si pensamos en la interpretación geométrica de la derivada, tenemos que pensar, por ejemplo, en este punto. Tenemos que pensar en la recta tangente a este punto, a la curva en este punto, y en este caso va a coincidir la recta tangente con la recta de la función. Y si pienso en esa recta celeste que acabo de trazar, ¿cuál es la pendiente de esa recta celeste? La pendiente de esa recta es 0. Vemos que es una función también constante. Y si en vez de tomar ese punto, tomo este punto, voy a tener la misma recta. Y si tomo este punto, tengo la misma recta. O sea que para todo el dominio de esta función, f de x, nuestra f', o sea nuestra derivada, va a ser el valor de las pendientes de esta recta que estoy trazando, que en realidad es 0. Entonces la derivada de esta función va a ser 0. Es decir, si acá arriba grafico f de x, que es esta función, igual a 2 y acá abajo grafico la función f' de x, lo que voy a notar es que en este punto dijimos que la derivada era 0, en este la derivada es 0, en este la derivada es 0 y para todo el dominio voy a tener que la derivada es 0, es esta función. Entonces, este dijimos que era f1, esta sería f1'. f1 de x es igual a 2 y f1' de x va a ser igual a 0. Ahora, ¿cómo demostramos esto? Simplemente reemplazamos acá en la definición, donde dice f de x, ponemos esto, ponemos 2. Bien. Entonces, si f de x es igual a 2, f' de x va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, menos f de x sobre h. Y ahora voy a reemplazar, donde dice f de x, voy a poner lo que vale f de x, que es 2. Y f de x más h también va a ser 2. Porque en esa función vimos que para cualquier valor del dominio, la salida va a ser 2. Por más que le sume o le reste un infinitésimo, la salida va a seguir siendo 2, porque es una función constante. Entonces, 2 menos 2, 0, y 0 dividido cualquier cosa es 0. De hecho, si aplicamos esta definición y este mismo razonamiento para una función constante cualquiera, vamos a llegar al mismo resultado. La derivada de una función constante va a ser 0. ¿Cómo hago para verlo de manera analítica? Bueno, en vez de decir que f de x es igual a 2, voy a decir que f de x es igual a c, donde c es un real cualquiera. Entonces, si f de x es igual a c, voy a tener que c menos c es 0, y así demuestro que f' de x es igual a 0. Recordemos que esto que tengo acá es una función constante. Y de ahí demostramos que la derivada de una función constante es 0. Esto lo podemos escribir en notación de Leibniz como derivada respecto de x de la función igual a c es igual a 0. O sea, esta es una forma alternativa de escribirlo, que es la notación de Leibniz. Vamos a ver qué pasa con las funciones lineales. O sea, si yo tengo que ahora f de x es igual a una función lineal cualquiera, una recta en el plano cualquiera, podemos expresarla como m por x más h, donde m era la pendiente y h era la ordenada del origen. Pensemos un segundo en qué deberíamos obtener acá. Si yo tengo una función lineal cualquiera, voy a trazar esta recta, por ejemplo. Para cada punto que tome de la recta, la pendiente de la recta tangente va a coincidir con la función, como nos pasaba con la constante. ¿Y qué va a pasar? Que la pendiente de esa recta que tenemos ahí va a ser igual a la pendiente de la función lineal. Es decir, si acá la pendiente es, por ejemplo, menos 1, la pendiente de la recta tangente en este punto también va a ser menos 1. O sea que la derivada va a coincidir con el valor de la pendiente de esa función lineal. Eso es lo que debería pasar. Vamos a ver que aplicamos la definición en esta expresión a ver si se cumple o no se cumple. Entonces decimos que f' de x va a ser igual a el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h. Si esto es f de x más h, lo voy a poner acá, f de x más h sería tomar esta definición y cada vez que dice
X pongo X más H. O sea, sería M por X más H, es decir, que voy a tener propiedad distributiva acá. M por X, MX, M por H, MH más H. Entonces, voy a tener acá f de X más H, que es esto que acabo de escribir. MX más MH más H. Esto que está acá es f de X más H. Y ahora eso le voy a restar f de X, que sería lo que está acá, la ley de la función. Entonces, como es menos f de X, voy a poner signo menos y lo voy a poner entre paréntesis. Menos mx más h sobre h. O sea, lo que tenemos acá es la definición de derivada. Siguiente paso. En primer lugar, voy a eliminar los paréntesis y me va a quedar que ese menos me cambia los signos de adentro. Mx más mh más h menos mx menos h sobre h. Y ahora puedo hacer algunas simplificaciones. O mejor dicho, puedo cancelar. Porque tengo mx menos mx es 0, se cancela. H menos h es 0, se cancela. Entonces, esto va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, de m por h sobre h. Puedo ahora sí simplificar porque h dividido h es 1 y esto me va a quedar m. Es decir que la derivada de una función lineal cualquiera va a ser la pendiente de esa derivada. Y tiene sentido por la interpretación geométrica que hicimos hace un ratito. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, que una función es igual a 3x menos 4, su derivada, f' de x, va a ser simplemente el valor de m, el valor de su pendiente, que en este caso es este numerito, 3. Después vamos a ver que esto se puede interpretar como una suma de derivadas también, pero vamos a ver otro ejemplo. Si tengo una función constante, por ejemplo, f de x igual a menos 4, ¿cuál va a ser la derivada de eso? F' de x, la derivada va a ser 0, porque vimos antes que la derivada de una constante es 0. Si quieres, lo que puedes hacer ahora para comprobarlo es aplicar la definición, pero en vez de tomar esta regla que es la general, busca estos valores y vas a ver que estos van a ser tus resultados. Y así se demuestran todas las reglas de derivación. O sea, tomás la ecuación general y las reemplazás en la definición de la derivada. Y de ese modo te ahorras un montón de pasos en el futuro, porque simplemente vos ya sabes que cuando tenés una función lineal se deriva directamente como el valor de la pendiente. Si tenés una función constante, directamente es 0. Bueno, sigamos un poquito más. Supongamos que tengo ahora la función x al cuadrado. ¿Cómo derivo la función y igual a x al cuadrado? Bueno, nuevamente la derivada va a ser cuando tenga el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, que sería x más h al cuadrado. Es decir, tomé esta ley, pero donde decía x puse x más h. Y acá tengo cuadrado de un binomio. Tengo x cuadrado más 2x por h más h al cuadrado. Es decir, no puedo este cuadrado distribuirlo de esta manera porque tengo una suma ahí. Esto que está acá es lo mismo que decir x más h por x más h. Me parece que no hace falta aclarar tanto. Directamente aplicas el cuadrado del binomio y llegas a esto. O si no te acordás el cuadrado del binomio cómo se hacía, expresa esto como x más h por x más h y aplicas propiedad distributiva. Bueno, entonces esto que está acá es f de x más h. Límite cuando h tiende a 0 de eso, x cuadrado más 2xh más h cuadrado. Y ahora le tengo que restar el valor de f de x. F de x es esto, x cuadrado menos x cuadrado sobre h. Y ahora simplemente x cuadrado menos x cuadrado es 0. Y de esa manera me va a quedar 2xh más h cuadrado sobre h. Puedo sacar factor común. Me estoy olvidando el límite acá. Esto es el límite cuando h tiende a 0. Bien, puedo sacar factor común h. Y me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de, divido todo este término por h, me queda 2x más h sobre h. Puedo simplificar estas dos. Y finalmente me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Al aplicar el límite, como h tiende a 0, me queda 2x más 0, o sea 2x. Es decir que la derivada de f de x va a ser 2x. O sea que la derivada de y igual a x al cuadrado es 2 por x. ¿Qué pasará si tengo una función de segundo grado cualquiera? A por x cuadrado más b por x más c. ¿Cuál será su derivada? Bien, en ese caso nuevamente tengo que hacer el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que en este caso f de x más h lo voy a hacer nuevamente como un cálculo auxiliar acá a la derecha. Me va a quedar a por x más h cuadrado más b por x más h más c. Acá arriba aplico cuadrado de un binomio, me va a quedar a por x cuadrado más 2xh más h cuadrado más bx más ch más c. Y acá directamente puedo decir que esto es ax cuadrado más 2axh más ah cuadrado más bx más bh, acá me confundí, bh más c. ¿Y para qué hace todo ese lío? Bueno, ya vas a ver. Eso es f de x más h y esto es f de x. O sea que acá voy a tener que hacer esto menos esto. En primer lugar, ax cuadrado, los voy a restar y este término no se va a poner.
Bx lo tengo acá, o sea que este término lo voy a marcar con otro color. Este término no lo voy a poner porque se va a restar, este término no lo voy a poner porque se va a restar y este término no lo voy a poner porque se va a restar. O sea que cuando haga esto menos esto, me va a quedar 2axh más a por h cuadrado más b por h sobre h. Saco factor común h, ya que el h está acá, acá y acá. Y me va a quedar 2ax más ah más b sobre h. Simplifico este con este y ya directamente me queda algo parecido al anterior. Porque tengo el límite cuando h tiende a 0 de 2a por x más a por h más b. Al aplicar el límite, h puedo hacer sustitución directa y es 0. Entonces me va a quedar 2 por a por x más b. Es decir, dos veces el coeficiente principal, el a por x, más el coeficiente lineal, 2ax más b. Entonces, si vos tenías, por ejemplo, que la función se llamaba g de x y era, no sé, 2x al cuadrado más 3x menos 1. Lo que te dice esta formulita es que tenés que tomar, para sacar g' de x, tenés que tomar dos veces el coeficiente principal, que sería 2, o sea 4, por x, más el b, que sería este numerito, que está multiplicando a la función lineal, al coeficiente lineal, que es el 3. Entonces, de esa manera derivas una función cuadrática. Bueno, vamos a ver cómo se derivan los polinomios en general más adelante y vamos a demostrarlo para que veas que esto se puede hacer de una manera mecánica. Pero si aplicás la definición, vas a ver que, o sea, ya viste que estas cosas que aparecían en las tablas de derivación salen simplemente de reemplazar esas expresiones en la definición de derivada. Eso es todo. Entonces, hasta el momento, si tenemos, por ejemplo, una función que es igual a una constante, su derivada, dijimos que es 0. Si tengo una función que es una función lineal, por ejemplo, no sé, igual a x, la derivada de esa función es igual al valor de la pendiente de esa función lineal, o sea, 1 en este caso. Y si tengo una función cuadrática en la que tengo x al cuadrado, su derivada va a ser 2 por x. Fíjate, la constante era un polinomio de grado 1, se convirtió en 0. La función constante se convirtió en 0. La función lineal se convirtió en una función constante. La función cuadrática se convirtió en una función lineal. Y por lo general lo que va a pasar es que si yo tengo, por ejemplo, la función f4, que esto se puede demostrar exactamente igual que como hicimos recién, pero no lo vamos a hacer porque vamos a buscar la ecuación general de esto. Si yo tengo x al cubo, lo que va a pasar es que la derivada de x al cubo va a ser 3 por x al cuadrado. O sea, era de grado 3, pasó a ser de grado 2. Y ese exponente que estaba ahí me va a quedar acá, como pasó con la cuadrática. Ese exponente que estaba ahí pasó acá. Y el grado que era 2 pasó a ser 1. Eso es lo que pasa con las potencias. Y ahora vamos a demostrar por qué. Acá tenía grado 1 y pasó ahí como coeficiente. Y este grado 1 pasó a ser 0. O sea que esto se está multiplicando por x a la 0, que es 1. Y si tengo una función que es x a la 8, la derivada de esa función va a ser 8 veces x a la 7. O sea, ese exponente queda como coeficiente y a ese 8 que teníamos antes le tenemos que restar 1 y nos va a quedar 7. Eso va a pasar siempre que tengamos una potencia. Entonces la función potencia, podríamos decir, si una función f de x es igual a x a la n, su derivada va a ser n veces x a la n menos 1. ¿Sí? O sea, el numerito que tenés acá arriba pasa como coeficiente. Y a su vez el grado de la función, si era 8 pasa a ser 7, le restamos 1. Si era n pasa a ser n menos 1. Y eso es lo que vamos a demostrar ahora. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es usar la definición de derivada, pero no la definición que usamos todo este tiempo, que es con el incremento h, sino que vamos a usar la primera que vimos, que era suponiendo que tenemos un punto. Es decir, vamos a considerar esta definición de derivada, que fue antes de introducir el incremento. ¿Cómo interpretábamos esta definición? Decíamos que si esta es mi función f de x, y acá tengo el valor a, acá tengo f en a, voy a tener que x va a ser cualquier valor en las cercanías de a, y este va a ser f de x. Entonces vamos a dividir este segmento, que es f de x menos f de a, sobre este segmento, que es x menos a. Y de esa manera voy a tener la pendiente de esta recta, que es la recta tangente a a. Es análogo a la anterior definición, pero en este caso nos va a servir no introducir la h. Nosotros, esto que está acá es lo que usamos siempre, nada más que decimos que h es igual a x menos a. Esa es la única diferencia. Si vos aplicás esto, h igual a x menos a, lo aplicás en esta expresión, vas a ver que es exactamente la misma definición que venimos usando. ¿Por qué usamos esta entonces? Porque para este caso va a ser más sencillo de demostrar. Entonces, primera consideración, vamos a usar esta definición. Y también vamos a considerar que si tengo
x a la n menos a la n. Esto es exactamente lo mismo que decir x menos a por x a la n menos 1 más x a la n menos 2 más l n menos 2 por a, es decir, a la 1, que no lo pongo ese 1, más, y así siguiendo la cantidad de términos que corresponda, x a la 1, que no voy a poner ese 1, por a la n menos 2 más x a la 0, o sea 1, por a la n menos 1. Y vos me vas a decir, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo sabés que es igual? Bueno, podemos sumar el segundo factor como una serie geométrica y vamos a demostrarlo, pero vamos a hacer algo más sencillo. Vamos a llegar a esto realizando esa multiplicación. Lo que haces acá para sacarte de encima estos paréntesis es propiedad distributiva. Entonces haces esto, este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Entonces voy a tener x por x a la n menos 1. Eso significa que va a ser, esto es x a la 1 por x a la n menos 1. Entonces, como tienen las dos potencias la misma base, se van a sumar los exponentes. O sea que sería lo mismo que escribir x a la n menos 1 más 1. O sea, es lo mismo que escribir x a la n. Y ahora, fíjate lo que pasa. Si vos multiplicas x por x a la n menos 2, va a ser lo mismo que tener x por x a la n menos 2. Y de vuelta realizás el mismo procedimiento y sería lo mismo que tener x a la n menos 1 por a. Acá tengo el a. Más, y así siguiendo, más x por x, me va a quedar, bueno, en este caso x cuadrado por a la n menos 2 más a la n menos 1 por x. Y a todo esto le voy a restar, digo acá abajo, a por x a la n menos 1 menos a por x a la n menos 2 por a, o sea, a cuadrado por x a la n menos 2 más, así la cantidad de términos que corresponda, más, y esta es la parte que nos interesa de las a, que sería menos x por a la n menos 2 por a, es decir, a la n menos 1 más por menos, a por a la n menos 1, o sea, a la n. Entonces tengo todo esto. ¿Y de qué me sirve todo eso? Corro un poquito porque está mi cara tapando ahí. Entonces me queda así. ¿De qué me sirve todo eso? Bueno, fíjate. Si te fijas, acá tengo más x a la n menos 1 por a menos x. Acá, x a la n menos 1 por a. O sea que este se va a cancelar con este. Acá tengo a la n menos 1 por x. Se va a cancelar con menos a la n menos 1 por x. Y así siguiendo, se van a simplificar. Es decir, a estos que quedan no los puedo simplificar entre sí porque dentro de estos términos que no escribí están los que corresponden a esa simplificación. Pero si sigo expandiendo, voy a poder simplificar la cantidad de términos que tengo acá en el medio. Entonces estos se van a ir y me va a quedar x a la n menos a la n, que era lo que tenía acá al principio. ¿Y para qué haces eso? Bueno, con eso estoy demostrando que x a la n menos a la n es lo mismo que escribir todo esto que está acá, que es x por a por x a la n menos 1 más x a la n menos 2 por a más cantidad de términos que corresponda más x por a la n menos 2 más a por el n a la menos 1. Bien, si seguís sin entender para qué hago esto, ahora vamos a demostrar lo que queríamos demostrar al principio, que era que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Te recuerdo, vamos a hacerlo usando esta definición de derivada y esta expresión. Entonces, donde dice f de x, voy a poner f de x, que es esto. Es decir, x a la n. Y donde dice f de a, voy a poner f de a, que sería... f de a es lo mismo que decir a la n. Es reemplazar acá donde dice x, pones a. Entonces, x a la n menos a la n. Ah. Ahora sí, fíjate lo que pasa. X a la n menos a la n es lo que teníamos en la expresión anterior, que era esto. Esto que está acá. Y dijimos que eso que está ahí es lo mismo que escribir esto. Bueno, voy a reemplazar. En vez de x a la n por a la n voy a poner la expresión anterior. X menos a por x a la n menos 1 más x a la n menos 2 por a más, así siguiendo, x por a la n menos 2 más a la n menos 1. Todo eso dividido, qué hermosa línea, x menos a. Puedo simplificar este x menos a con este x menos a y me va a quedar el límite cuando x tiende a A de x a la n menos 1 más x a la n menos 2 por a más más x por a la n menos 2 más a por n, no a por n, a la n menos 1. Entonces fíjate lo que pasa. Acá simplemente te sacaste de encima el x menos a, entonces si x tiende a, eliminás el denominador 0 y podés simplemente aplicar sustitución directa. Es decir, donde dice x pones a y ya resolves el límite, o sea que esto te queda a la n menos 1 más
a la n-2 por a a la n-2 por a. O sea, esto es a a la 1. Estás multiplicando potencia que tiene la misma base. O sea, a a la n-2 por a a la 1 es lo mismo que a por n a la menos 1. O sea, es el mismo que tenías acá al principio. Y así siguiendo. Y lo que va a ir pasando es que este a va a ir creciendo. Acá es 1, en el próximo término es 2. Y este es a la n-3. Y así siguiendo. Entonces vas a seguir sumando estos términos. A la n-1, a la n-1, a la n-1. ¿Cuántas veces? Bueno, vamos a ver. Acá en vez de x pones a por a la n-2. O sea, esto es a la 1 por a la n-2. Es decir, lo mismo que antes. A la n-1 más a la n-1. Entonces fíjate que está sumando siempre a la n-1, a la n-1, a la n-1, a la n-1. ¿Cuántas veces está? Está n veces. O sea que vos lo que tenés acá es n veces a la n-1. Y esa es la demostración de por qué cuando tenés x a la n, f' de x es n por x a la n-1. De esa manera demostrás la derivada de una potencia. Bueno, en este video te dije que te iba a enseñar a derivar polinomios, así que la parte difícil ya la hicimos. Ahora nos queda un pasito más. Tenemos que demostrar que podemos derivar una función con un múltiplo constante, con un c, y tenemos que demostrar que podemos derivar una suma o resta de funciones. Vamos a eso y ya con esto terminaríamos el video y vas a saber derivar cualquier polinomio. Ahora te voy a mostrar una regla que es la siguiente. Si vos tenés una función, por ejemplo habíamos dicho que si tu función era x al cuadrado, su derivada era 2 por x. Pero ¿qué pasa si tenés 4x al cuadrado? Bueno, ahora, cuando vos tengas esa función 4x al cuadrado, nosotros vimos que era 2 por a por x más b. En este caso nuestro b vale 0, nuestro a vale 4, entonces sería 2 por x por 4. O sea, este múltiplo que teníamos acá sería 8x, nuestra derivada sería 8x. Pero digamos, tenemos lo mismo que en la anterior multiplicado por 4. O sea, este múltiplo constante es como si lo hubiéramos sacado afuera de la derivada. Y por lo general eso es así. O sea, si vos tenés una función f de x que se está multiplicando por un múltiplo constante, por un c, donde c es un número real cualquiera, y vos quieras derivar esta función, se va a cumplir que la derivada va a ser c por f' de x. O sea, es como que este c lo sacaste afuera de la derivada. Vamos a tratar de demostrarlo. ¿Cómo hacemos? En primer lugar vamos a considerar que tenemos una función que se llama g. Y g está formada por un múltiplo constante y nuestra función f de x. O sea, acá en f puedes poner lo que quieras, que se está multiplicando por un múltiplo constante. En el ejemplo anterior era 4 por x al cuadrado. Y lo que vamos a demostrar acá es que la derivada, o sea g' de x, va a ser igual a c por la derivada de f. Es decir, en nuestro ejemplo anterior sería 4 por la derivada de x cuadrado, que es 2 por x. Y esto nos da 8x. Estas son sencillas y ya las demostramos, pero se va a cumplir para derivadas mucho más complejas. Si tenés logaritmos, si tenés senos, cosenos, si tenés cosenos hiperbólicos, se va a cumplir igual. Entonces vamos a tratar de demostrarlo usando la definición, así después lo podemos usar. ¿Qué tendría que hacer para derivar g de x? Tendría que hacer el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. Entonces, eso va a ser igual a g de x más h, sería, acá voy a poner x más h, me va a quedar c por f de x más h menos g de x, que sería c por f de x sobre h. Y acá lo que vamos a hacer es aplicar, en primer lugar, factor común c, y después las leyes de los límites, que ya conoces. Me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de c por f de x más h menos f de x sobre h. Y a su vez, este c se puede considerar que está multiplicando a todo. Y si recordás las leyes de los límites, lo puedo hacer esto, es decir, sacar la c afuera del límite. Es decir, que este límite, donde tengo la c adentro, va a ser lo mismo que c por el límite cuando h tiende a 0 de f
de x más h menos f de x sobre h. Si te fijas, esto que tengo acá es por definición la derivada de f, o sea que esto es exactamente lo mismo que c por la derivada de f. Y así queda entonces demostrado que dada esta función, la derivada de esa función g' de x es igual a c por f'. O bien, como lo habíamos hecho antes, si yo considero c por f de x y quiero calcular la derivada de eso, la derivada va a ser c por f'. Es decir que, en palabras más simples, podés sacar la constante afuera de la derivada. Y ya estamos cerquita. Lo único que nos falta ahora para terminar de demostrar cómo derivar cualquier polinomio es demostrar que la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de sus derivadas. Lo dije bien. Y lo mismo con la resta. Bueno, vamos a eso. Vamos a suponer que si tengo una función f y una función g, ambas derivables, la derivada, y voy a usar la notación de Leibniz, así nos vamos acostumbrando a usar las dos notaciones. La derivada con respecto a x de f más g va a ser igual a la derivada de f con respecto a x más la derivada de g con respecto a x. Vamos a tratar de demostrar eso, es decir, que si vos tenés una derivada de una función que se puede interpretar como una suma de funciones, podés considerar la derivada de cada una de esas funciones. Por ejemplo, si vos tenés la función h de x igual a x a la quinta más 3x al cuadrado. Bueno, no, vamos a poner solamente x al cuadrado. En vez de poner todo esto en la definición y reemplazar límite cuando h tiende a 0, lo que puedes hacer es considerar la derivada de esta función más la derivada de esta función, que conocemos ambas. O sea, si vos haces h' de x, en vez de calcular el límite, puedes decir que eso va a ser igual a la derivada de x quinta respecto de x más la derivada de x cuadrado respecto de x. La derivada de x quinta va a ser 5 por x a la cuarta más la derivada de x cuadrado, que es 2 por x, y de ese modo es mucho más sencillo. Entonces vayamos a demostrar esa propiedad, a ver si es verdad o no. Vamos a considerar una función que se llama, no sé, p de x, que es igual a f más g, o sea, se puede considerar como una suma de funciones. Entonces, para demostrar esto tendríamos que buscar la derivada de p, es decir, p' de x, y para eso voy a calcular el límite cuando h tiende a 0 de p de x más h menos p de x sobre h. P de x más h sería tomar esta función y donde dice x pongo x más h. Es decir, f de x más h, me estoy olvidando el límite, límite cuando h tiende a 0, de p de x más h más el límite cuando h tiende a 0 de p de x más h sería entonces f de x más h más g de x más h menos p de x, que p de x es esto, y lo voy a copiar y ahí está, todo eso sobre h, y acá esto iría entre corchetes o paréntesis, porque bueno, es menos f de x y todo esto es f de x. Entonces ahora elimino estos corchetes, y para hacer eso lo que voy a hacer es cambiarle el signo a todo lo de adentro. Me va a quedar así, me va a quedar menos f de x menos g de x, y ahora voy a usar la propiedad conmutativa y me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Me voy a traer este término para acá y me va a quedar menos f de x más g de x más h menos g de x. Es lo mismo que tenía escrito, nada más que lo reordené un poco. Entonces ahora voy a usar una ley de los límites, que era la que me permite considerar... Bueno, primero voy a hacer un pasito más, fíjate. Este denominador lo puedo distribuir de la siguiente manera. Puedo decir que esto es igual a lo que tenía antes. Es decir, distribuir el denominador en estos dos términos. Y ahora sí voy a usar una ley de los límites. Si yo tengo esta suma, tengo el límite de esta suma, puedo considerar la suma de los límites. Es decir, voy para abajo, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, más el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. Presta atención y decime, ¿qué es esto? Este término que tengo acá. Esto es la derivada de f, f', más, ¿qué es esto? Es la derivada de g, g'. Entonces de esa manera demostrás que la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de sus derivadas. Y también, como caso particular, si vos escribís
a tu g de x como menos 1 por g de x, puedes considerar que esto es una resta y de ese modo estarías demostrando la regla de la diferencia. Es decir, si en vez de una suma tenés una resta, también puedes considerar la resta de las derivadas. Y eso te lo dejo como ejercicio para vos porque es muy parecido a este. Si tenés algún problema, déjalo en los comentarios. Y ahora sí, ya está. Con todas estas herramientas que tenemos, podemos derivar cualquier polinomio. Fíjate, suponete que tenés un polinomio que es x a la 6 menos 4x al cubo menos 2. ¿Cómo calculo la derivada de esa función? Bueno, en primer lugar, yo sé que para hacer la derivada de todo esto, puedo considerar la suma de estas tres derivadas. Es decir, puedo considerar que tengo la función x a la 6 menos, o mejor dicho, más la función menos 4x al cubo más la función menos 2. Entonces, en vez de derivar esta, derivo estas tres. ¿Y cómo derivo esta función? O sea, yo puedo decir que la derivada... Voy a hacer este paso que generalmente se hace de memoria, pero por ahora lo voy a hacer. Voy a hacer la derivada con respecto a x de x a la 6 más la derivada con respecto a x de menos 4x al cubo más la derivada con respecto a x de menos 2. Eso, si recordás la regla de la potencia, acá puedo derivar directamente esto y decir que este exponente que es 6 pasa a ser 5. Es 6 menos 1, 5. Y ese exponente que era 6 pasa como coeficiente, 6. O sea que este término, si lo derivo, me queda así, 6x a la quinta, más. Acá tengo multiplicando el menos 4. Si recordás la propiedad del coeficiente constante, ese menos 4 lo puedo sacar afuera la derivada. Entonces me va a quedar menos 4 por la derivada de x al cubo. La derivada de x al cubo va a ser 3 por x al cuadrado. Es decir, este 3 lo pongo acá adelante y este que era 3 se convierte en 2 porque le resto 1 al exponente. La misma regla que usamos antes para la potencia. Y ahora tengo una función constante, y igual a menos 2. Vimos que la derivada de una constante era 0. Así que queda más menos 2 más 0. O sea que esto directamente podría ni siquiera escribirlo. Acá me queda 6x a la quinta menos 4 por 3, 12x. Y de esa manera derivo cualquier polinomio. Vamos a hacer un par más para que veas que es sencillo y rápido derivar polinomios. Tengo otro polinomio que se llama g de x igual a 12x a la quinta menos 6x a la 8 más 1 medio x al cubo más 2pi x. Bien, primer término. Este 5 que está acá arriba lo paso para abajo. Este 12 que está multiplicando lo saco afuera de la derivada. Entonces me va a quedar 12 por 5x. En vez de 5 va a ser 5 menos 1, 4. Menos 6. Este menos 6 que está multiplicando lo saco afuera de la derivada. Me queda menos 6 por x a la 8 pasa a ser 8x a la 8 menos 1, o sea 7. Más 1 medio. Este más 1 medio está multiplicando al x al cubo, así que lo saco afuera de la derivada. Me queda más 1 medio por este 3 que estaba en el exponente por x a la 3 menos 1, que es 2. Más 2pi es una constante, queda fuera de la derivada, por x que tenía un 1 acá y ahora pasa a ser x a la 0, es decir 1. Y ahora simplemente resuelvo. 12 por 5, 12, 24, 28, 60. 60x a la cuarta, menos 6 por 8, 48, x a la 7, más 1 medio por 3, 3 medios, x al cuadrado, más 2pi por 1, 2pi. Y de esa manera derivo cualquier polinomio. Y también te dejo de bonus cómo podés hacer para derivar una función, por ejemplo, h de x, que va a ser una raíz, un radical, va a ser la raíz cuadrada de x. Bien, acá lo que podés hacer es, en primer lugar, expresarlo como un exponente fraccionario, es decir, x elevado a la 1 medio, y ahora aplicás estas propiedades que ya conocíamos. Es decir, tu h' va a ser 1 medio que está acá arriba, lo pongo acá abajo, 1 medio por x, y la voy a elevar a la 1 medio menos 1, ¿sí? Es decir, me va a quedar 1 medio por x elevado a la menos 1 medio. Entonces puedes derivar de esa manera cualquier polinomio y cualquier función con raíz. Este vino de Yapa. En el próximo video vamos a demostrar otras reglas de derivación y vamos a ir avanzando cada vez hacia funciones más complejas. Y bueno, mientras vos te suscribís, yo espero acá. Haz clic acá para suscribirte y hace clic acá para mirar el siguiente video. Chau.